José Venturini me está diciendo que ya está conectado vía Zoom, tengo entendido, Gustavo Ferrari Wolfenson. A ver si es cierto, lo vamos a ver en pantalla en instantes. Si no es cierto, no. Lo tenemos a Enrique Garillo acá, de paso lo presento. Ahí está, qué grande, Gustavo. ¿Cómo te va? ¿Cómo ¿Me estás? escuchás? Muy bien, gracias. Pablo, muchísimo gusto después de De tantos algunas años. semanas, como dirían los académicos o poetas, algunas semanas, ¿Cuántas? Cientos. Cientos de, digamos por algunas. decirlo de alguna manera. Bueno, Sí, Gustavo, estábamos haciendo un juego de palabras con mi amigo Henry Gariglio, que está acá, periodista del cual se va a sumar seguramente a la charla que tenemos, y decíamos, Wolfenson sería algo así como el hijo del lobo. No sé de así dónde, es, ¿sí? Ah, bueno, así es. no, no la El pifié. López podría ser un López más hispanizado, ¿no? Así es. Bueno, esa es sería una forma de presentarlo informalmente, pero lo podemos presentar más formalmente como consultor internacional en tema de fortalecimiento de gobiernos. Y Gustavo, quería hablar con vos, y gracias en serio por tu tiempo, porque me pareció interesante algunos de los artículos que has publicado recientemente, que tiene que ver con la fuerza de los gobiernos, juntamente, ¿no? En un momento donde en la Argentina, estarás enterado por los medios, el gobierno nacional está mostrando, fruto de algunos embates de la oposición, y no tanto hasta de propios, está mostrando alguna suerte de debilidad. Y es un gobierno particularmente que llega por esta fórmula del balotaje, ¿no? Por esta herramienta del balotaje. Y vos hablás de muchas experiencias con respecto a gobiernos que llegan por el balotaje. Mira, el otro día estaba en una charla, y ya te dejo que profundices el tema, estaba en una charla donde algunos chicos criticaban algunas cosas de la reforma de la Constitución argentina de 1994, que se dio por un amplio consenso, y decían, bueno, está el tema del balotaje, y fíjense ustedes, decían los chicos, cómo culpa de esta herramienta, porque eran claramente opositores al gobierno, tenemos, por ejemplo, un presidente como Milei. Yo decía, bueno, el problema no es si es un problema, no es la herramienta, ¿no? Sino en todo caso qué es lo que se vota. Pero vos haces un planteo interesante con ese tema, ¿no? ¿Cómo llegan los gobiernos y qué tipo de gobiernos llegan? Si llegan débiles, si la fuerza del voto en esa segunda vuelta es suficiente como para que puedan ejercer el gobierno o no. ¿Hay una respuesta sola o depende de muchas variables, Gustavo? Bueno, te agradezco la pregunta. Yo creo que la podríamos latinoamericanizar, ¿no? Eh, el balotaje, la consecuencia fue en la primera elección fue en el año famoso de Cámpora al gobierno, Perón al poder, si vos te acordás, el que fue la elección en el 25 de mayo de 1973, donde prácticamente la diferencia, Cámpora no llega al 50%, llega al 48%, Balbín estaba creo que en veintitantos, no recuerdo en este momento el número exacto, y se decide no pasar a la segunda vuelta y bueno, Cámpora asume. A lo largo de la América Latina, esa posibilidad de mayorías y minorías es bastante interesante. Por ejemplo, en el año 2012, Enrique Peña Nieto en México, en un país donde no hay segunda vuelta, él gana la presidencia con un 31%. Uh -huh. Entonces volvíamos a lo mismo, ¿no? ¿Qué clase de representatividad tiene una persona que gana la presidencia con un apenas 31%? Bolivia, durante la década de los 80, que a mí me tocó trabajar mucho para el proceso de reforma electoral, tenía el caso de los tres candidatos y está el caso de Siles, ¿no? No, perdón, de Panza Mora, siendo tercero, él asume la presidencia por un acuerdo de minorías en la segunda vuelta electoral. También se da el caso después de Sánchez de Lozada. Si nosotros nos ponemos a ver en nuestro país, un caso que todavía me recuerdo muy eh, como si fuera ayer, el caso de Santa Fe, la primera elección que gana Reutemann con la famosa ley de lemas, Sí, ¿no? Y claro. que Reutemann, él dice, no sé, yo estoy acá en una pieza, en una oficina, y tenía una radio espica, la puedo mencionar porque ya es una cuestión ahora de nostalgia, escuchando los resultados y me acabo de enterar. ¿Qué es lo que voy a decir? A ver.
el problema no es cómo se llega, el problema es cómo se gobierna, Mm, ¿no? Evidentemente las alianzas muchas veces se hacen después del resultado. sí. La opinión en este caso de aquellas personas que están en desacuerdo con la forma, hay una, a ver, narrativa popular, que no sé si sea cierto o no, que muchas personas me los han contado, pero dicen que la elección Macri-Scioli, que se reconoce el triunfo a las 10 de la noche por un margen, creo que fue de 2 puntos, que inicialmente, y vuelvo a decir esta suerte de narrativa popular, dicen que la diferencia fue muy, pero muy, mucho mayor. Ujú. A ver, con 2 puntos vos a las 10 de la noche no reconoces un triunfo electoral de tu adversario, por lo que sea, Pablo, Sí, sí, claro. ¿no? La peleas Entonces, hasta el según último segundo. las voces populares o los radios pasillos dicen que en ese momento Cristina lo llamó a Mauricio Macri y dice, ganaste la elección, bien, pero yo no puedo salir a la calle diciendo que hay un resultado abismal de, vamos a poner 8 puntos. Vamos, te reconocemos el triunfo, pero vamos a poner los números justos. Ujú. Dicen que fue un pacto, te vuelvo a repetir, no sé si sea cierto, y siempre generó esa duda también dentro de las fuerzas en ese momento del peronismo de aceptar un resultado electoral con menos de 2 puntos. Ujú. ¿No? Sí, sí, Y eso a está. las 10 de la noche, ¿no? No Claro. sé, lo llevás, pateás, ¿no? Haces escándalo, etcétera, etcétera. Sí, Que sí. algo me pasó en el año 90, cuando por primera vez Violeta Chamorro, recientemente fallecida, le gana al sandinismo. Ujú. En ese momento, las sordas, yo estaba de observador, van y le dicen a Daniel Ortega, en todavía conservaban ella una suerte de nostalgia romántica, y le dice, tenemos todo para dar vuelta a la elección. Claro. ¿No? Y Daniel dice, aunque sea por medio punto, vamos a reconocer el triunfo del adversario. Mira. Después, bueno, al día de hoy creo que tomó con bastante seriedad ese resultado, porque nunca más se fue él, ¿no? ¿A qué me refiero? Digamos, hay diferentes mecanismos electorales, cada uno, ninguno va a conformar. Da lo mismo gobernar en minorías que gobernar con, en el caso de México, con un gran porcentaje de abstinencia electoral. Ujú. Entonces, el tema es cómo ejercés vos al día siguiente que asumís esa suerte de poder absoluto, Sí. más allá por un punto, ¿no? Ujú. Es vamos por todo. Y bueno, el vamos por todo es lo que se está dando. Evidentemente, el presidente Milei, él hace eco de su triunfo electoral, Claro. ¿no? Más allá de que es una segunda vuelta y todo. Pero a ver, Néstor Kirchner gobierna y construye su poder con un veintidós por Sí, sí, ciento de sí. Sí, votos, es un Sí. caso que inmediatamente me viene a la cabeza. ¿no? Sí, Sí, Henry. perdón, ¿qué tal? Buenas tardes, Gustavo Enrique Garillo, como me presentó Pablo. Yo quería consultarle por el tema de Gonzalo Sánchez de Lozada, y Peña Nieto, Pasamora era el tercero, creo que mencionó, eh, Sí. que por ahí no fueron finalmente experiencias exitosas de gobierno. A ver, ¿a qué podemos llamar experiencias exitosas? Yo tengo un trabajo hecho hace unos años que se llamaba Del triunfo electoral al ejercicio de poder. Y analizo, y lo utilizo mucho en mis clases universitarias en el exterior, todos los candidatos que llegaron con un alto porcentaje de popularidad y a los 2 años tuvieron que irse por la puerta de atrás o realmente terminaron su mandato, como yo podría llamarlos, en la pobreza de la opinión pública. Eh, lo que me quiero referir es, a ver, ¿cuáles son las, podríamos llamar, experiencias exitosas? Un caso, y continúo, de López Obrador. López Obrador termina su mandato con un alto porcentaje. Es más, si hubiese posibilidades en la Constitución de México, que hubiera sido natural su reelección. Ujú. Ahora, el tema es a qué puntos. El éxito de la gestión, si queremos llamar populista, de López Obrador, surge que quizás
18 años antes, gobiernos, llamémoslos así, neoliberales, etcétera, le dejaron una caja que le permitió a él repartir para convertirse en populista. O sea, con plata es muy posible. No hubo una política pública, digamos, que alimentara un crecimiento más allá de los, su política social altamente, digamos, conducida a generar ayudas sociales muy importantes, porque hoy en México tienen los jubilados, los estudiantes, los de primaria, los de secundaria, los que patean con la pierna izquierda, los que juegan al fútbol y son arqueros, prácticamente te genera absolutamente todo. Y esa misma situación se la ha generado a Claudia Sheinbaum. Pero si nosotros hacemos una lista paralela de los recortes de Milei y los recortes que hizo López Obrador en México, no sabemos cuál de ellos gana. Ah, mira. Lo que pasa es que uno lo usó para repartir y otro lo hizo para estabilizar la economía. Cosa que en México no necesitaba la economía estabilizarse, porque Claro. es una economía sólida que llamemos prácticamente desde mediados de los 80, como lo que pasa en Chile, más allá de las tendencias o ideologías políticas, manejan un patrón económico, digamos, general. Constante, claro. Y es difícil, y esa cuestión la cerraría o la redondearía en lo siguiente. Yo creo que seguimos siendo el primer país que en el noticiero que escuchamos cuando nos levantamos, promedio 7, 7:30 de la mañana, escuchamos la temperatura, la sensación térmica y la cotización del dólar. Sí, 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 en estos días, mira, No Gustavo, pasa en ningún otro país. no sabes lo que son estos días, terrible. Una última consulta te hago, la verdad que el tema da para mucho tiempo, pero vamos a tratar de retomar estas charlas más seguido, que no pasen otra vez 20 años antes de volver a conversar, porque por ahí no cuentan con algunos de los presentes. Pero más allá de eso, vos mencionaste, vos estás en México, aclarémosle a la Sí. gente eso, que yo no lo dije, me parece, y es interesante lo que comentaste recién en cuanto a la participación de la gente en las elecciones, que decís que es muy poca allí en México. Nosotros estamos, quizás en ese sentido, no nos parecíamos tanto a países donde esto ocurría. Aquí el voto es obligatorio, como todos sabemos, pero en las últimas elecciones en particular, elecciones que son locales, ha habido muy poca participación, y esto preocupa a algunos analistas políticos, porque dicen que esto, bueno, puede hacer que los gobiernos que terminan siendo, o las autoridades que terminan siendo electas, no tengan un poder suficiente, que se responde un poco quizás con lo que decías al principio, no importa cómo llegan, sino qué hacen después que llegan. Pero más allá de esto, es un fenómeno tan nuevo para nosotros que me parece interesante analizarlo. ¿Pone en peligro a las democracias la falta de participación, o es un fenómeno que vos notás que se da a nivel global y que depende de otras variables el hecho del éxito o no éxito de la política? Mira, yo creo que la participación, no solo en la política, sino en todos los órdenes de la vida, se manejan en base a si tenés o no un ente o una acción que te motive a hacerlo, Sí. ¿no? Evidentemente, yo creo que en lo que respecta a nuestro país, la República Argentina, hoy la gente no siente que la democracia, y creo que nos corresponde un viejo frase de nuestra época de militante, ¿no? Se educa con la democracia, se come, se vive. Yo creo que eso evidentemente pasó a la nostalgia, y la democracia en sí o la política no te está solucionando tu bienestar individual. Fíjate, cómo también hemos trasladado, ¿no? De lo colectivista a lo Ah, individualista, claro, sí. ¿no? Entonces, en un mundo globalizado uno se vuelve cada vez más individual. Y pasa inclusive en la gestión de gobierno. Vos podrás decir, y como de que sos el intendente que más pavimento, que más bachó, que más tapó agujeros o más cloacas puso en tu pueblo, y si tenés un bache en la puerta de tu casa vas a salir diciendo este tipo no hizo nada. Sí.
Con lo cual, realmente, yo creo que en esa situación ya no le estás dando la responsabilidad a un tercero para que te solucione. Entonces, el nivel de participación yo creo que es simplemente se maneja no como un rechazo al sistema, ¿no? Porque estamos viendo también inclusive el fenómeno de Miguel, de Milei, ¿no? Un sector de la sociedad, entre ellos la juventud, que históricamente estaba bastante apática, salió a responder, digamos, la figura, el grito, si querés llamarlo, de una persona muy locuaz, que estaba desaforada, pero bueno, acompañó eso, Sí. que es lo que quizás la dirigencia política no ha entendido aún, ¿no? Ujú. Los nuevos tiempos, qué es lo que piensa. Y en el viejo estilo nuestro tradicional, ¿no? Vemos de que tampoco tenemos un lenguaje. Si vos me dijeras como analista político, bueno, sentate a escribir algo para la juventud, un mensaje, y no tendrías, no tendrías que asumir una posición totalmente disruptiva, digamos, contestataria, inclusive hasta transgresora, porque son los niveles en este momento que se maneja la juventud. No es una crítica, al contrario, ¿no? Quienes tenemos hijos en esa edad nos damos cuenta de que los valores pasan por otro lado, ¿no? Sí, 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 es cierto. Se ha perdido el concepto de ciudadanía en la lucha contra el otro concepto que es el individuo, ¿no? Sí, y además creo que lo que también ahí sí le echo una gran culpa a las instituciones políticas es haber perdido los valores Claro. institucionales. Hoy las instituciones evidentemente sabemos que tienen que existir, pero no responden a las necesidades de la gente. Y estoy hablando de todas, ¿eh? Sindicatos, universidades, inclusive Fuerzas Armadas, iglesias, Justicia, todas, ¿no? sí, sí, El sí. Poder Judicial. Claro, también. Cuando vos querés realmente que esa institución no te defienda, pero si no contenga una problemática, vemos de que no, y ahí surge lo que yo siempre digo, seguimos siendo un país atados con alambre, ¿no? Sí, Que en el exactamente. momento que realmente queremos o necesitamos esa fortaleza institucional, se nos abre Ujú, o se sí. nos revienta. Y está mucho más evidenciada también fruto de la transparencia y de los medios de comunicación que hacen que la gente esté más cerca de esas realidades y comprende que, bueno, que son incomprendidos en todo caso. Gustavo, Así es. muchísimas gracias, Gustavo, por No, esta al charla. contrario, Pablo, un gusto en este reencuentro y Igualmente. espero retomarlo en algún Sí, momento. señora. Ya por lo menos nos hemos contactado en el éter. Ya, lo cual ya es mucho. Un abrazo enorme. Gracias por tu Igualmente. tiempo. Gustavo Ferrari Wolfenson estuvo aquí en Tendencias. Bueno, él es analista internacional, está en México. La verdad que me parecía interesante retomar este contacto después de tantos años que no hablábamos. Lo hicimos en presencia de todos ustedes y del gran Henry Gariglio en Off.